¿Te suena el neoconductismo? Buenos días con todos, mi nombre es Oliver Ortiz y hoy vamos a hablar del neoconductismo. Pero antes de eso empecemos con el conductismo. El padre del conductismo es John Watson, psicólogo estadounidense, quien se basó en ideas de Iván Pavlov, quien fue un psicólogo ruso para continuar con su trabajo. Las teorías de Watson fueron muy criticadas tanto a favor como en contra. Por ello vamos a hablar de las características que el neoconductismo de Edward Toland y Clark Hall seleccionó del conductismo clásico de Watson. Como primer punto tenemos el énfasis del comportamiento observable. Tanto Watson como sus predecesores usaron el enfoque en el comportamiento observable, dándose el tiempo detenido a observar la conducta animal y ver las similitudes con los comportamientos humanos. Como segundo tema está el rechazo de la conciencia y los procesos mentales. En su momento tenían muy en consideración que todo era conducta, incluyendo los pensamientos, atribuyendo que son comportamientos internos. Por ello sostenían que si un ser tenía algún tipo de pensamiento, este era un tipo de comportamiento y se manifestará físicamente. Como tercer punto tenemos la importancia del entorno en la formación del comportamiento. En ambos casos toman en cuenta la formación previa para observar los comportamientos, ya que los comportamientos se muestran de manera involuntaria ante estímulos externos que se han fijado en el animal o humanos. Mi nombre es Julián Alianza. Conozcamos a Edward Tolman. Edward Tolman nació en 1886 en Western Newtown, cerca de Boston. Estudió y se graduó de electroquímica, aunque se desvió y fue a estudiar psicología, convirtiéndose en una figura interesante en el neoconductismo. Profesor de la Universidad Northwest en 1915, aunque fue expulsado por los pensamientos e ideas pacíficas ocurridos por la Primera Guerra Mundial. Fue donde tuvo que irse a la Universidad de California, en el campus de Berkeley, donde ahí fue profesor el resto de su vida. Tolman se caracterizó por su pensamiento a favor del conductismo de Watson, defendiendo los puntos flojos y críticos que tenía la teoría de Watson, gracias a sus obras llamadas Una nueva fórmula para el conductismo. Cuando Watson publicó su libro El conductismo, obra de la que presentaba fuertes críticas, por ejemplo, asociar la fisiología con la psicología, fue donde Tolman también estuvo en contra de este pensar, aunque no lo rechazaba del todo. Algo que se caracterizó es que él estudia el conductismo en lo comportamental. Ahora, la conducta molar es la expresión que subraya rasgos globales del pensamiento. Tolman explica la diferencia de la conducta molar y las ideas moleculares de Watson, y que explica que el nuevo conductismo se basaría en la conducta molar. Los rasgos principales de la conducta molar serían los propósitos y las cogniciones, aparte de que se basaría en una observación directa de la conducta en sí mismo. Su objetivo sería la persistencia que se observa en la conducta hasta lograr alcanzar una meta u un objetivo, o mejor conocido como objetivo meta. Y algo característico de este nuevo conductismo sería que el lenguaje y el positivismo logístico tendrían una fuerte influencia en su obra. Bueno, mi nombre es José Cueva y a continuación voy a hablar sobre motivaciones fundamentales y apetitos y aversiones. Para empezar, es esencial comprender que nuestras acciones están profundamente influenciadas por nuestros instintos. Estos instintos pueden dividirse principalmente en apetitos y aversiones. Los apetitos son aquellas motivaciones que nos impulsan hacia cosas que deseamos, como la comida, la compañía o la realización de ciertos logros. Por otro lado, las aversiones son aquellas fuerzas que nos alejan de las cosas que no queremos, como el dolor o el fracaso. Estos instintos no son solo reacciones biológicas, sino que guían nuestra conducta y nos permiten decisiones que maximizan nuestra supervivencia y bienestar. Es decir, lo que nos atrae y lo que nos repele son motivaciones fundamentales, que impulsan nuestras acciones muchas veces de manera automática y sin necesidad de una reflexión consciente. Conducta orientada a metas, docilidad. Cuando hablamos de conducta orientada a metas, nos referimos a cómo nuestras acciones están dirigidas a lograr ciertos objetivos. En este contexto, la docilidad juega un papel clave. La docilidad no implica una sumisión ciega, sino más bien una disposición para seguir una dirección, cuando se percibe que ésta llevará a un logro de nuestras metas. En otras palabras, la docilidad se refiere a la capacidad de adaptarse y ser receptivo a las estrategias y guías externas que nos orientan hacia la consecución de objetivos. La importancia del aprendizaje, más mapas cognitivos. El aprendizaje no es simplemente la ejecución de respuestas a estímulos, sino un proceso mucho más complejo que implica la adquisición de mapas cognitivos. Pero, ¿qué son los mapas cognitivos? Imagínate que tu cerebro tiene una especie de mapa mental que te ayuda a navegar en el mundo. Estos mapas no solo incluyen información sobre los lugares, las personas y las cosas, sino también sobre cómo interactuar con ellos. Por ejemplo, cuando aprendes una nueva habilidad como conducir, tu cerebro va construyendo un mapa cognitivo que te guía cómo manejar el vehículo, prever los movimientos de
otros conductores y cómo reaccionar ante diferentes situaciones. Cuanto más efectivo y el mapa cognitivo, más eficiente será nuestra capacidad para tomar decisiones y resolver problemas. Aprendizaje latente. Aprender sin motivación directa. A veces el aprendizaje ocurre sin que haya una motivación explícita o consciente detrás de ello. Este fenómeno se conoce como aprendizaje latente. Se trata de un tipo de aprendizaje que se da sin que haya una recompensa inmediata o una motivación explícita para aprender algo. En este caso el aprendizaje ocurre de manera pasiva, pero se activa más tarde cuando sea necesario. Un ejemplo de esto es cuando, por ejemplo, una persona aprende a reconocer una calle nueva mientras pasea, pero no tiene la intención de memorizarlo. Sin embargo, en el futuro, cuando necesite ir a esa calle, el conocimiento previamente adquirido estará disponible de forma automática. Mi nombre es Julián Alvarado. En el estudio de los procesos de aprendizaje, diferentes teóricos han propuesto diversas clasificaciones que buscan comprender cómo los individuos adquieren, procesan y aplican el conocimiento. A partir de 1949 se identificaron 6 tipos fundamentales de aprendizaje que abarcan una amplia gama de mecanismos cognitivos y conductuales. Catexias. Se refieren a las asociaciones emocionales y afectivas que se forman con ciertos objetos o experiencias. Por ejemplo, un niño que asocia el sonido de una campana con el final de la escuela, desarrollando una sensación de alivio y alegría cada vez que la escucha, está experimentando un aprendizaje basado en catexias. Creencias de equivalencia. Este tipo de aprendizaje se refiere a la capacidad de reconocer que dos elementos diferentes pueden ser iguales en ciertos contextos. Un ejemplo sería un niño que aprende que tanto un billete de $10 como 2 billetes de $5 representan la misma cantidad de dinero, aunque sean físicamente diferentes. Expectativas de campo. Son las anticipaciones que hace un individuo respecto a lo que ocurrirá en un entorno específico. Por ejemplo, un estudiante que espera que su profesor sea estricto en las pruebas, debido a las experiencias pasadas, desarrolla una expectativa de campo que influye en su comportamiento y preparación para los exámenes. Modos de conocimiento de campos. Se refiere a las formas en que organizamos el conocimiento dentro de un dominio específico. Un estudiante de biología, por ejemplo, no solo aprende datos sobre plantas y animales, sino que también comprende las interconexiones entre estos elementos y las teorías que los sustentan, formando un campo de conocimiento estructurado. Discriminación en los impulsos. Este tipo de aprendizaje implica la capacidad de diferenciar entre estímulos relevantes y no relevantes. Un perro que ha aprendido a sentarse solo cuando se le da la orden de sentado y no solo cuando se le dice quieto, está demostrando discriminación de impulsos. Pautas motoras. Son los patrones de movimiento que el cuerpo desarrolla a lo largo de su aprendizaje. Un ejemplo claro sería cómo un atleta mejora su técnica de correr, ajustando su postura y ritmo de respiración mediante la repetición constante de la actividad. 10 años después, en 1959, se propuso una nueva clasificación de 5 tipos de aprendizaje, más centrada en las respuestas conductuales hacia estímulos y situaciones. Estos son: aproximación. Se refiere a la tendencia a acercarse a situaciones placenteras o reforzantes. Un ejemplo de aprendizaje de la aproximación sería el comportamiento de un perro que se le acerca a su dueño cuando éste lo llama, esperando recibir una golosina como recompensa. Evitación. Este tipo de aprendizaje describe el comportamiento dirigido a evitar experiencias negativas o desagradables. Un ejemplo sería un estudiante que, tras haber tenido una mala experiencia al no estudiar para un examen, aprende a estudiar con antelación en futuros exámenes para evitar la ansiedad y el fracaso. Escape. El aprendizaje de escape implica la capacidad de huir o salir de una situación aversiva. Por ejemplo, si un niño aprende a abandonar un lugar ruidoso o incómodo cuando sufre estrés, estaría demostrando un comportamiento de escape. Elección. Este tipo de aprendizaje está relacionado con la toma de decisiones entre diferentes alternativas. Un ejemplo sería un niño que elige entre ir a la piscina o al parque, basándose en sus preferencias personales y las recompensas asociadas a cada opción. Latente. El aprendizaje latente no se manifiesta de inmediato, sino que se almacena hasta que se presenta una situación que lo activa. Un ejemplo clásico de aprendizaje latente es el experimento de Tolman con ratas. Las ratas que recorrían un laberinto sin recibir recompensas inmediatamente fueron capaces de encontrar la salida más rápido cuando finalmente se les ofreció un refuerzo. Martín Jacome. Conductismo mecanicista. Clark Hall y su importancia en la psicología. Hall, uno de los representantes del conductismo y conocido por su enfoque mecanicista en la teoría del aprendizaje y por su influencia en el trabajo de la psicología científica. Para empezar, ¿quién es Clark Hall? Clark Hall nació en 1884 en el estado de New York. Estudió en Alma College de Michigan, en donde tuvo su interés por la geometría, y esta misma resulta característica en su enfoque metodológico que plasmó en su sistema en psicología. Un ataque de poliomielitis en su pierna lo dejó paralizado, obligándolo a cambiar de estudios, porque principalmente empezó con los de ingeniería en minas, optando finalmente por seguir psicología.
Clark Hall aplicó una teoría sistemática y lógica, basándose en que la psicología debía solo analizarse por la observación del comportamiento. Su teoría del comportamiento se basaba en evitar cualquier estudio sobre procesos internos no observables. Esto hizo que Hall considerase a la psicología como una ciencia estricta que debe medirse como una ciencia física. Esta teoría está basada en la observación de estímulos-respuestas, y los clasificaba en dos: los impulsos primarios, que decía que eran innatos, y los impulsos secundarios, que son adquiridos. Hall también dice que el comportamiento humano se explica a través de respuestas observables ante estímulos. Hall se alineaba bastante al conductismo watsoniano, ya que él decía que el estudio de la psicología debía basarse en la observación del comportamiento. Hall desarrolla su teoría del comportamiento en la Universidad de Yale de manera organizada y lógica al estilo de las matemáticas, ya que él estaba bastante influenciado por su gusto en la geometría. Creó una serie de reglas a las que llamó postulados y las puso a prueba para ver si así funcionaban en situaciones de aprendizaje. Hall tomó ideas de otras teorías de aprendizaje como el conocimiento de Pavlov y el de Thorndike, proponiendo que el aprendizaje se basa en la reducción de impulsos. Su concepto de impulso se refiere a estímulos internos que motivan la acción, como el hambre o la sed, que son impulsos que nos llevan a buscar comida o agua. Saludos, mi nombre es Matías Fernández. Hall propuso que el comportamiento de un organismo podría entenderse como una serie de respuestas a estímulos del ambiente. Según Hall, el objetivo del comportamiento es reducir necesidades o impulsos como el hambre o la sed, que son internos y biológicos. Hall también creía que a través de las experiencias los organismos aprenden a asociar ciertos estímulos y respuestas de manera que maximicen o supervivencia. Por ejemplo, cuando un animal tiene hambre, realiza conductas que en el pasado le ayudan a reducir en estado de necesidad. Hall pensaba que los hábitos no son aislados, sino que están organizados en grupos llamados familias, en el contexto de su famoso experimento como los laberintos y ratas. Hall observó que rutas que aprenden las ratas para llegar a su objetivo, o sea, el refuerzo, eran parte de una familia de hábitos, es decir, un grupo de acciones relacionadas. La familia de hábitos están organizados en jerarquía, según la fuerza de cada hábito, que depende de qué tan efectivo sea para alcanzar el objeto. Su enfoque experimental y sistemático influyó mucho en la psicología de su tiempo y la hacía ver como una ciencia rigurosa. Esto también extrajo a muchos seguidores, excluyendo a psicólogos destacados como John Dollar y Kenneth Spence. Hall ayudó a que la psicología se consolidara como una disciplina seria, con métodos claros y estructurados, y con su teoría del aprendizaje todavía influye en el estudio del comportamiento.